familia para adorar. Hay un lugar hecho para exaltar a nuestro Dios y su majestad. Ven, te invitamos a participar de nuestro servicio en este lugar, lleno de amor, oración y paz. Debemos alcanzar nuevas almas, compartir con nuestra comunidad que Cristo vive y te viene a salvar. Restauración, esperanza y amor, una palabra que conectará a las familias con Dios. Lo encontrarás en ese lugar. Restauración, esperanza y amor, una palabra que conectará a las familias con Dios. Lo encontrarás en casa del alfarero. Muy buenas noches a todos los amigos, hermanos que nos están sintonizando en esta hora por Facebook, ¿no es cierto? Ministerio Casa del Alfarero Limache, y también por aquellas personas que nos están escuchando por la radio, por la 106.5. Tenemos un jueves más donde compartiremos una porción de la palabra y también tendremos música. Y les pido a los hermanos que si tiene su petición, ¿no es cierto? Si tiene alguna necesidad, puede escribirnos y nosotros al final tendremos un tiempo de oración donde estaremos orando por cada una de sus peticiones. Así es, un saludo para todos, Dios les bendiga, siempre es una alegría poder saludarles y poder conectarnos a través, ¿verdad?, de este medio y poder también llegar hasta ustedes. Estamos unidos en el Espíritu y creo que eso es importante. Una noche más del día jueves vamos a compartir una palabra del Señor también con ustedes, algunas alabanzas. Queremos ser en esta hora de la noche una buena compañía también para ustedes y que junto a nosotros puedan ustedes también participar de este tiempo. Así que estar atentos a lo que Dios nos puede decir. También creo que el Espíritu de Dios está allí en cada uno de los hogares donde están sintonizándonos, en las familias, en los hogares de nuestros hermanos. Qué bueno es saber que nuestros hermanos nos están viendo y que podemos estar conectados a través, ¿verdad?, de estos medios. Así que gracias al Señor por ello y vamos a tener una palabra de oración y que Dios pueda bendecir este tiempo. Padre, gracias porque has sido bueno y nos has permitido una noche más estar aquí. Gracias porque nos has dado fuerza, nos has dado salud, Señor, para poder compartir con mis hermanos hoy, poder estar en este lugar, unidos en el Espíritu, Señor, junto a cada uno de mis hermanos, aquellos que se están sintonizando, aquellos que ya están sintonizados con nosotros. Señor, muchas gracias y alcance la bendición hasta los hogares, hasta las familias de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga entonces. Si usted está en casa ahí, a lo mejor está tomando oncecita, algunos van recién llegando a algunos de sus labores, así que Dios les bendiga. Vamos a acompañarle también con música de adoración al Señor, así que a los hermanos ahí de la música, hermano Mauricio, Dios te bendiga, y por supuesto le dejamos en la buena compañía de este tiempo de adoración. Dios le bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, amigos que nos están viendo desde sus casas, de su lugar. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar, y quiero compartirles en el libro de Juan, el capítulo 15, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esas palabras de Jesucristo. Y creemos que estos estudios que hemos tenido estos jueves nos ayudan para acercarnos al Señor, para que podamos ser amigos de Él. Vamos a cantar. Así que si quiere acompañarnos desde su lugar, ahí con alegría, lo puede hacer. 2, 3.
soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo
siempre lo será. Y por siempre lo será. Dios ha sido bueno y por siempre lo será. Claro que sí, lo creemos con todo nuestro corazón, que así es. Dios ha sido bueno y seguramente Dios ha sido bueno también con usted, ahí en su casa, en su hogar, en su familia. Y estamos creyendo y confiando en este Dios bueno que nos cuida, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima en tiempos difíciles, en tiempos complejos, ¿verdad? Y en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo Dios ha estado con nosotros. Así que un saludo a todos los hermanos que están escribiéndonos y saludos muy especiales a algunos hermanos que nos están viendo desde Colombia, que Dios les bendiga. Desde Antofagasta también nos están saludando, así que gracias, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos y un gusto poder saludarles desde acá. A Pastor Daniel Jepter Ramos, que está allá en los Estados Unidos también. Dios te bendiga, Daniel, bendiga la tarea que estás realizando en ese lugar. Así que es un agrado poder saludarte desde acá, desde Limache, desde Chile. Así que un saludo para todos y por supuesto para todos nuestros hermanos, amigos que están sintonizándonos a esta hora y que nos hemos reunido para adorar el nombre del Señor, para bendecir su nombre y también por supuesto para estudiar la palabra de Dios, que es la que nos anima, la que nos enseña, la que nos guía. Hemos estado viendo algunas cosas muy prácticas y que tienen que ver con las disciplinas del cristiano y en este caso estamos analizando las disciplinas espirituales que son tan importantes en la vida del cristiano. Nosotros debemos aprender a disciplinarnos como creyentes, como cristianos. Estos tiempos nos sirven y nos ayudan para tomar ciertas disciplinas que a lo mejor habíamos de alguna manera dejado. Hablamos acerca de la oración como una disciplina fundamental en la vida del creyente. Hablamos de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, también como un elemento tremendamente importante en la vida del creyente. Y estamos hablando también de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, como nos dice ¿verdad? La enseñanza apostólica, de nosotros tener que vivir y andar en el Espíritu, y lo que eso implica y lo que eso significa de vivir en el Espíritu. Y comenzamos a conversar acerca de lo que el Espíritu de Dios nos da, y entre ellos está lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu, que cuando enseña Pablo en el libro de Gálatas, habla acerca de las obras de la carne, ¿verdad? Pero también habla del fruto del Espíritu, que es para contrarrestar toda obra de la carne. Y por eso es tan necesario y es tan importante en la vida del creyente. Y ya comenzamos el jueves, estuvimos hablando acerca de este primer parte de este fruto del Espíritu. Hablamos del amor, del gozo y de la paz. Mire, tremendos temas, mi querido hermano, ¿no? El amor, el gozo, la paz. Parece tan simple las palabras, pero son elementos tan importantes, tan relevantes, ¿verdad? Para la vida del creyente. Así que confiamos en lo que Dios está enseñándonos, y ojalá esta noche podamos también considerar lo que Dios nos va a hablar. Y vamos a continuar con esto del fruto del Espíritu, y vamos también a hablar acerca de la paciencia. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes tienen paciencia? ¿Cómo es su paciencia? ¿Tiene paciencia usted? ¿Tiene la capacidad de espera? Es una buena pregunta, ¿verdad? Creo que hoy día, más que nunca, nosotros necesitamos la paciencia. Y la paciencia como fruto del Espíritu, no como una virtud humana que podría tener alguien, sino como fruto del Espíritu, porque la paciencia como fruto del Espíritu es la que nos permite, ¿verdad?, tener algo mayor
y sobrenatural, porque proviene del Espíritu de Dios. Así que vamos a conversar un poquito acerca de lo que es la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu. Recuerde que hablamos del amor, del gozo, de la paz. Ahora hablamos de la paciencia. Y para entender un poquito lo que es la paciencia y qué es lo que nos enseña respecto a la paciencia, la palabra de Dios, vamos a ver lo que significa la palabra paciencia, que es del griego, ¿verdad? Una palabra griega que es la macrotomía. Macrotomía. Ahí está, usted puede verla, ¿no? Que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Como sinónimos de lo que significa esta palabra. Dice, no hay espíritu de rencor, es un equilibrio. Y esto es lo que tanto nos cuesta en la vida cristiana. ¿Cómo lograr un equilibrio? ¿Cómo ser equilibrados? Normalmente nosotros nos desequilibramos, nos vamos siempre para un lado o para el otro. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu en la vida del creyente, es justamente para generar ese equilibrio, esa homeostasis, como algunos le llaman, que es estar equilibrado. Y creo que la paciencia lo que nos permite justamente tener es ese equilibrio de las cosas y cómo nosotros tomamos las cosas. Dice, no hay espíritu de rencor, porque no hay nada que quede ahí, sino que están equilibrados, dice, es el equilibrio de todos los temperamentos y pasiones que son parte de nuestra humanidad. Y esto es totalmente opuesto a lo que es el enojo. Entonces aquí tenemos un elemento tremendamente importante. Hay muchos cristianos, y perdone la palabra que voy a usar, enojones. Y para eso se usan muchos sinónimos. Son mechita corta, se enojan por todo. Hay una canción, el cristiano no debe estar. El cristiano no tiene que estar enojado, claro, una canción que cantan. No debe estar enojado. Pero ¿por qué nos enojamos tanto? ¿Por qué hay esa cosa temperamental? Entonces ahí es donde falta equilibrio. Y es donde tenemos que pedir a Dios, Dios, dame equilibrio, necesito paciencia. Había un creyente orando y decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, ya. O sea, así no puede ser. Entonces, la paciencia a nosotros nos permite ese equilibrio y tener nuestros temperamentos. Yo sé que algunos culpan a su, no, es que mi temperamento es así, es que mi carácter es así. Bueno, ese temperamento, ese carácter tiene que estar bajo la sujeción del Espíritu. De lo contrario, todo lo que vamos a hacer va a ser humano. Y como Gálatas enseña antes de esto acerca de la obra de la carne, lo que se va a manifestar en nosotros va a ser la obra de la carne y no el fruto del Espíritu. Por eso es importante esta disciplina espiritual de andar y de vivir en el Espíritu. Porque ahí es donde se manifiesta el fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Entonces necesitamos nosotros paciencia. Hoy día, más que nunca, fíjese, en los hogares, hoy día estamos viviendo esta pandemia, y donde tenemos que estar ahí encerrados en casa, salir lo mínimo. Entonces se necesita paciencia, porque hay que esperar. Nosotros estamos viviendo y estamos viendo en nuestro país que la gente es absolutamente impaciente. Sale de todas maneras. Hace poco se habló de que en Maipú habían hecho una fiesta con no sé cuánta gente invitada y todo ahí, más de 400 personas. Otros estaban en la playa haciendo asado, otros estaban en la calle. Es increíble que necesitamos salir, pero lo que necesitamos hoy día es paciencia. Yo sé que los temperamentos y todo eso hoy día están puestos a prueba. Sobre todo en la casa, en la dueña de casa, en la mamá que está con todos los niños. Paciencia con los niños. Paciencia con el esposo, porque hace tiempo que no tenía tanto tiempo en la casa. Entonces tiene que tener paciencia, ¿no? Porque ahí los caracteres nuevamente aparecen. Entonces aquí donde necesitamos urgentemente este fruto del Espíritu que nos permite tener el equilibrio en momentos tan complejos y tan difíciles, tener este temperamento, esta pasión humana que a veces tenemos nosotros. Entonces, tranquilidad, equilibrio, paciencia. Y esto es totalmente opuesto al enojo. Pero al enojo en términos humanos, hermano, ese enojo que lamentablemente es dañino, ¿no? Todos tenemos, dice, Jesucristo se enojó
Bueno, sí, podríamos decir que tuvo algunas cosas Jesús, ¿verdad? Cuando echó a los mercaderes, pero más que eso, Él dijo el celo de mi Padre y la casa de Dios que la han tomado como cueva de ladrones y lo echó y todo. Entonces, pero el enojo es otra cosa. El enojo es otra cosa. Entonces, incluso la Biblia nos enseña que nosotros no debemos estar enojados. Entonces, el tema es contrario al enojo. La paciencia nos permite tener ese equilibrio y esa longanimidad, que ya lo vamos a ver, que es lo que significa también esto, de ser largo así. Ya vamos a ver un poquito ese tema. Pero cuando hay paciencia, hay constancia, firmeza, perseverancia. Hay gente que no tiene paciencia, hermano, y quiere terminar con todo. No tiene paciencia con los hijos, no tiene paciencia con el esposo, con la esposa. Y hoy día lo que se requiere es paciencia. Y la pregunta es, ¿usted tiene paciencia? ¿Por qué en los hospitales a los enfermos o a los que van ahí se les llama paciente? Porque hay que tener paciencia. Paciencia para esperar, para que le tomen exámenes, paciencia para que le hagan un montón de cosas. Paciencia. Entonces, hoy día la gente no tiene paciencia, porque hablando en términos humanos, la gente pierde la paciencia. Entonces, incluso seguramente han escuchado, o ustedes mismos lo han dicho, me agotaste en la paciencia. Claro, la paciencia humana se agota, se cansa, no persevera. Pero esa es la paciencia humana. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu proviene de Dios. Por lo tanto, eso nos permite tener una paciencia que va más allá de lo natural y de lo humano. Y nos permite poder vivir, hermano, en un mundo donde lo que más necesitamos hoy día es paciencia. Hoy día la gente es impaciente, la gente reclama, la gente grita, la gente hace escándalo, porque no hay paciencia. Había un dicho del Chavo, ¿te acuerdas del Chavo? ¿Qué es lo que decía el Chavo? ¿Cómo es? No me tienen paciencia. Que no me tienen paciencia, claro. Y le llegaba, claro, su cocorrón por la cabeza. Entonces, paciencia, no le tenían paciencia al pobre Chavo. No había fruto del Espíritu ahí en la vecindad. Así que hoy necesitamos eso. Y es urgente porque fíjese que la paciencia, la falta de paciencia no nos permite ser perseverantes. Ser perseverantes. Hay un ejemplo de paciencia en Job, ¿no? Hay un ejemplo pero extraordinario de la vida de Job, de la paciencia de Job. ¿Cómo tanto? ¿Qué pasaría qué hubiera pasado con nosotros si tuviéramos las pruebas que tuvo Job? Lo tuvo todo y lo perdió todo. Siendo uno de los hombres ricos del lugar, lo perdió todo. Entonces, uno dice, Señor, necesito paciencia, porque a veces en cosas tan pequeñas, que son prácticamente parte de nuestra vida, nos derrumbamos y queremos desertar. Como decimos en chileno acá, queremos tirar la toalla. Así que yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted que ha perdido la paciencia o como que siente que está a punto de perderla, o que ya no da más. Es aquí donde necesitamos, Coque, urgentemente, la paciencia, como fruto del Espíritu. En este tiempo, como decía usted, pastor, es difícil, o sea, uno como que el sistema en el que vivimos nos obliga, incluso como que nos pone a prueba. Uno va al banco, ¿no es cierto?, y tiene que hacer la fila, sobre todo ahora, al supermercado. Todo es espera. Así es. Todo es, ahora, con todo lo que estamos viviendo, es mucho más complicado. Entonces, yo creo que la paciencia en estos días es donde más tenemos que ocuparla, donde pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia, ¿no es cierto?, y que nos llene de esa paciencia. Justamente. Y ahora nosotros como padres también lo estamos viviendo con los hijos. Están todo el día, ya no están en el colegio,
están todo el día en la casa, paciencia con el colegio, ¿no es cierto? Que hay que hacer las tareas, y una serie de cosas que la pandemia y lo que estamos viviendo ahora no ha cambiado el estilo de vida, y la paciencia es una de las cosas que tenemos que aprender a tenerla. Exactamente, y creo que hoy día es fundamental, como dice mi hermana Anita, esposa de nuestro hermano Carlos Pizarro Mora, dice: hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Es un ejemplo de los tantos que nos da la Biblia respecto a la paciencia. Y la paciencia también nos permite, el que es paciente nos permite ser tolerante. Y otra palabra súper importante, la tolerancia. Por Dios que cuesta ser tolerante. Tolerar a lo mejor a aquel que nos parece que está totalmente desubicado. ¿Cómo ser tan paciente? ¿Sabe usted la paciencia que tiene el Señor Jesucristo con nosotros? Tómese de ese punto. ¿Me tendrá paciencia a mí el Señor? Claro que me tiene paciencia, y a lo mejor me tiene más de lo que merezco. Entonces, la paciencia nos permite tener esa tolerancia, esa capacidad de tolerar aquello que a lo mejor nos desacomoda, nos desagrada, o a lo mejor no está dentro de nuestro delineamiento, o no está de acuerdo con lo que yo creo, pienso o digo. Entonces, nos hace personas intolerantes, faltos de paciencia. Y esto de la tolerancia no significa, hermano, ser otra palabra, pusilánime, de decir que me dé lo mismo, me da lo mismo. No es así. La tolerancia nos permite entender, ayudar a aquello a lo mejor que está equivocado. Entonces, la paciencia es algo tan tremendo, porque tiene que ver con la clemencia también. Resistir con paciencia. También la palabra macrotomía nos habla un poco de aquello, resistir con paciencia. Y en el Antiguo Testamento, bíblicamente, fíjese usted, es una sujeción ejercida por Dios, que se origina justamente en el amor de Dios, ¿no? Y la palabra que se usa ahí, que aparece aquí en la gráfica, que es arek, ¿no? Que en el griego significa largo. Arek, largo. Se dice que Dios es largo, pero ¿en qué? O lento. Largo o lento, dice, lento para airarse, y grande en misericordia. Esta idea se expresa exactamente en lo que es la longanimidad, largo, definida como por un prolongado aguante, prolongado, mental, antes de dar lugar a la ira. Aguante, largo. Y esto está, arek, esta palabra griega que significa largo, que está reflejada en lo que es el amor de Dios, porque dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y está hablando justamente de esta palabra, de ser largo, de antes de airarse, ser largo, tener la capacidad de aguante. Alguien decía, bueno, ¿a qué temperatura tú explotas? El agua hierve a los 100 grados, dicen Celsius. ¿A qué grado hierves tú? Algunos a los 50. No, y algunos cuando ya en 10 grados ya están hirviendo ya. Porque no tienen esta capacidad, porque la capacidad humana es muy limitada. ¿Cuántas cosas ha provocado la ira, el enojo así brusco por no tener la paciencia? La capacidad de esperar, de ser largos, tolerantes en algunas cosas. No significa, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios no tolera el pecado. Es misericordioso con el pecador, claro, pero no tolera el pecado. Lo aborrece. No tolera el pecado. Entonces, no significa que nosotros debemos tolerar todo y permitir todo. No, el pecado no. Al pecador sí. Ayudarlo,
ser paciente con él, pero no avalar el pecado o la falta. Entonces son dos cosas muy distintas. Por lo tanto, la paciencia no significa tolerar lo malo, tolerar el pecado, no. Entonces nosotros tenemos que aprender a través de este fruto del Espíritu a ser largos también, tal como Dios, ¿no? Y no hacer explosión de ira, de enojo, de rabia. ¿Cuántas cosas han ocurrido por darle lugar al enojo y a la ira así, pero espontánea y lamentable? Han ocurrido muertes, asesinatos y cosas terribles. Y después pagan las consecuencias sin darse cuenta. Exactamente. Y cuánta gente ha dicho, no, es que me llené de ira, de enojo y no me di cuenta lo que hacía. Porque eso es lo que hace la ira y el enojo. Por eso es tan importante este fruto del Espíritu. Digamos, el fruto del Espíritu en general, con todos sus ingredientes. Porque necesitamos paciencia. Y la paciencia nos permite ser mejores creyentes también. Así que esto de ser largo, de tener un prolongado aguante mental antes de darle lugar a la ira. ¿Cuántas veces hay gente que ha hecho cosas y después se arrepiente de haberlas hecho y dice, pucha, ¿por qué lo hice? Porque no pensó, porque no fue largo, ¿no? Porque no permitió que alguien dijo que hay que contar, no sé, hasta 1000, hasta 5000 antes de hacer algo y no hacerlo, ¿verdad? Sí. Movido por impulsivo, movido por el enojo, sino que la paciencia, ¿no? Job tuvo paciencia, esperó. Que pasó por situaciones humanas, claro que sí, como todos. Que de pronto se impacientó, sí, es verdad. Como que le reclamó a Dios y le dijo, Señor, pero ¿cómo? Y Dios en una le hizo un alto y le dijo, ya, ahora voy a hablar yo. Bueno, el resultado de todo eso fue que Job fue bendecido. Entonces, nosotros necesitamos paciencia. Y en este tiempo, hermano, en este tiempo, paciencia en todo orden de cosas. En el trato interpersonal, en el trato familiar, en el trabajo, en nuestras relaciones públicas. Necesitamos paciencia. En nuestra vida diaria necesitamos paciencia. En esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Espera en Él y Él hará. A nadie le gusta esperar. De hecho, en los lugares, hospitales y en otros lugares, hay salas de espera. ¿Y sabes lo que le ponen en las salas de espera? Reitita o algún video, alguna, claro, para que aquí se entretenga. Claro, para que esperen ahí. No nos gusta esperar. Es cierto, a nadie le gusta esperar. Por eso necesitamos, ¿no?, que este fruto del Espíritu pueda aflorar en nosotros, en nuestra vida. Y mira, hermano, yo creo que esto que estamos viviendo en este tiempo, lo que nos tiene que hacer es hacer crecer y florecer este fruto del Espíritu. Yo creo que esto nos tiene que ayudar, ¿no? Tenemos que sacar lo bueno de todo lo malo que está pasando. Y quizás una de las cosas buenas es que vamos a permitir que Dios trabaje en esa área, en la área de la paciencia, y nos permita, ¿verdad?, ser más pacientes. Así que Dios nos ayude, güey. ¿Qué opinas tú? ¿Tú tenés paciencia, no? No, sí, no. Es la verdad, no. Gracias a Dios sí tengo paciencia. Me cuesta, pero gracias a Dios sí tengo paciencia. Igual en este tiempo, como decíamos delante, es complicado. Todo nos lleva a que tengamos poca paciencia. Justamente. Y lo más también es cuando uno vive los procesos de Dios. Aquí nuestra hermana Loreto decía, aquí paciente en el proceso que estoy viviendo. O sea, cuando estamos el tiempo de Dios, o sea, ahí ya no podemos hacer nada. Ahí lo único que nos queda es tener paciencia, porque Dios sabrá cuál es el tiempo, hasta dónde uno tiene que esperar. Entonces, animo a cada uno de mis hermanos, amigos que están escuchando, a tener esa paciencia que Dios tiene para nosotros. Es una paciencia que realmente lo necesitamos, porque en todo ámbito, en el ámbito laboral, quizás muchos están sin trabajo.
y se sienten afligidos. Algunos están con problemas, dificultades, y uno dice, chuta, ¿hasta cuándo tengo que pasar esto? ¿Hasta cuándo el Señor me lo va a permitir estar pasando? Y ahí es cuando viene la palabra, ¿no es cierto? La paciencia. Espera en el Señor. La paciencia de vivir esos procesos, porque Dios sabe todo lo que tenemos que pasar. Entonces, como cristianos, como personas que creemos en Dios, es fundamental la paciencia. Así que lo único que yo creo que como cristiano, es una gran parte del fruto, ¿no es cierto?, que es fundamental para nuestras vidas. Bueno, que el Señor nos ayude y a trabajar esta área, hermano. Trabájala en oración, pidiendo al Señor que te ayude y que nos ayude, ¿verdad?, a tener esta paciencia, este grado de tolerancia, ¿verdad?, para todo, para nuestras relaciones interpersonales, familiares, en todo ámbito. Hermano, lo necesitamos. Así que este fruto del Espíritu pueda estar en nosotros, podamos trabajarlo, podamos permitir que el Espíritu de Dios nos ayude en esta área. Creo que este tiempo es un buen tiempo para trabajar estas cosas, para que puedan florecer en nosotros este fruto, ¿verdad? Y nos dé la capacidad de tolerancia que hoy necesitamos, más que nunca. La paciencia de tolerar. Hay gente que nos coloca a prueba a veces, ¿no? Con la paciencia, pero ahí Dios nos va a ayudar. También no hay que confundir de repente que uno dice, muchas veces pasarse a llevar, o en el sentido de decir, no, que a esta persona yo le tengo paciencia, así que lo dejo nomás. No. También es un tema que también no hay que confundirse. No tenemos que confundir. Por eso yo delante dije, no, el ser pusilánime, cosa que me dé lo mismo, eso no debe ser, ¿no? Dios es un Dios paciente, pero también tiene sus normas, ¿verdad? Correcto. Sus leyes establecidas. Y allí Él dice que no va a pasar al culpable por inocente, así porque sí, no. Dios es paciente, ¿no? Es misericordioso, pero también tiene sus normativas que tienen que ser cumplidas. Así que Dios nos ayude. Podemos escuchar un temita musical, hermanos músicos. Ellos tienen paciencia, estos hermanos músicos. Ahí están pacientemente, esperen en Jehová, como dice el salmista. Pacientemente esperen en Jehová. Así que tome esa palabra. Hay mucha palabra ahí en la Escritura con respecto a la paciencia. Así que tómela y se va a dar cuenta que Dios nos va a ayudar y nos va a dar esta longanimidad, esta largueza, ¿no? Para no caer en la ira y en el enojo tan rápidamente. Así que vamos a comunicarnos con nuestros hermanos músicos, ¿no? Para que, muy bien, pues. Que Dios te bendiga, Mauricio. Gracias, pastor. Muy importante lo que usted está hablando acerca de la paciencia. Sabe que muchas veces cuando dejamos de tener paciencia es cuando cometemos los errores más grandes. Así que Dios nos ayude a ser pacientes y también a perseverar en el amor de Cristo Jesús. Ese amor que ha llegado a nuestro corazón, que nos ha cautivado. Que nada ni nadie nos aparte de ese amor. Cantamos. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad. Esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad.
has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Oh, oh, oh. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Jesús. Jesús, Jesús. Me has dado libertad. Amén. Muchas gracias, muchachos. Bonitas alabanzas, ¿no? Nos ha dado libertad. Qué bueno es poder adorar el nombre del Señor. Y por supuesto, bueno, se nos ha pasado la hora bastante. Solamente 5 minutitos más para compartirles lo que viene después de la paciencia, otro fruto importante, y es para que lo llevemos y lo reflexionemos, y usted lo pueda reflexionar también, es la benignidad. Benignidad. Que también significa amabilidad, es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza. Ser amable, que eso está como, yo diría que las personas amables hoy día son como una especie en extinción. No sé si, porque fíjate que hoy día la gente no es amable, es todo lo contrario, es dura, malhumorada, anda enojada, estresada. Si Es lo terrible. graban es viral. ¿Ah? Si lo graban es viral. Claro que Algo sí. como novedoso. Novedoso. Esta palabra viene del griego, la palabra benignidad, viene del griego gestotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo utilizado, gestos, significa benévolo, significa también persona de buen carácter. La benignidad es la suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu, una disposición reposada para tratar con cortesía. Esta operación la hace el Espíritu Santo. Y aquí lo importante, en el corazón del cristiano. Es el Espíritu Santo que lo hace en el corazón del cristiano, que es benigno. No anda malhumorado o amargado.
Al contrario, corrige, endulza el carácter irritable, hace al corazón bondadoso y hacemos felices a lo más que podamos a aquellos que nos rodean. Hay cosas que para hablar toda la noche en realidad, con algunas ideas que aparecen acá, con lo que significa la benignidad, ser amable, ser de buen carácter, tranquilidad de espíritu, una disposición reposada. Y esto, lo más importante es que esto viene del Espíritu Santo. No andar malhumorado o amargado. Es que hay muchas razones para andar malhumorado. Pueden haber muchas razones, pero recuerden que esta bondad o esta amabilidad, no bondad, amabilidad, proviene del Espíritu Santo, proviene del Espíritu de Dios. No es algo que nace en nosotros, no es una capacidad humana, sino que es algo que es dado por el Espíritu. Por eso se sobrepone a todas estas situaciones que a nosotros nos parecen intolerantes o difíciles o complejas o nos da la razón para andar enojado y malhumorado con todo el mundo. No es así. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener ese carácter amable. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Era enojón? ¿Andaba enojado todo el día o se enojaba y no le hablaba a los discípulos? Le hacía la desconocida. Claro, le hacía desprecio a los discípulos cuando andaba enojado. O los mandaba para la casa cuando se enojaba. Piense usted en la vida de Cristo. Porque el fruto del Espíritu está ahí. De la enseñanza de Cristo y de lo que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿Cristo tenía el fruto del Espíritu? Claro. O sea, pero él se enojó. Claro que se enojó. Los sacó a huascazos a los que estaban, los mercaderes que estaban en el templo. Pero no le duró toda la semana. No. Entonces, fue una situación puntual y que fue movida por el celo de Dios. Entonces, esta disposición reposada que nosotros necesitamos. Muchos se enojaban con Jesús porque Jesús compartía con otra gente. Especialmente los doctores de la ley, los fariseos, que es sinónimo de hipocresía, hermano, porque los fariseos le decían, pero ¿cómo? Mira, Jesús anda con esta gente. Bueno, Jesús tuvo esa capacidad, esa amabilidad, que para algunos podría decir, pero parece que hoy día ser amable es como ser tonto, perdonen la expresión. Es como que lo amable, como que no hay lugar en este mundo para lo amable. Porque parece que fuera sinónimo de debilidad ser amable, o ser reposado, tranquilo, o esperar. Entonces parece que fuera algo malo, fuera sinónimo de algo débil. Este es débil porque ¿cómo no dice algo? ¿Cómo no hace algo? Y es todo lo contrario, hermano. Cuando tenemos esa capacidad de alargue, de bondad, de disposición más reposada, donde no nos airamos y nos enojamos y tiramos las cosas, hermano, eso es fruto del Espíritu. Eso es lo que debe ser cada creyente, cada cristiano, cada seguidor de Cristo. El carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Por eso a mí me cuesta entender cuando hay cristianos que se enojan y tiran todo, hermano, y dejan el desparramo. Se llevan la pelota. Claro. Paran la pichanga y se llevan la pelota. Se enojaron. Entonces, no puede ser, hermano. Tenemos que trabajar esa área y pedir en oración, Señor, yo quiero que ese fruto esté en mí, que florezca en mí. El ser amable, el tener una palabra amable, el tener la suavidad de carácter. Hermano, eso es tremendamente importante en la vida del creyente. Y además es testimonial, tiene que ver con nuestro testimonio. Recuerdo que habían historias que contaban de hermanos que eran conocidos en el lugar donde vivían, en el sector donde vivían, pero eran
eran muy amargos, hermano. Y la gente los miraba y cuando los niños jugaban al fútbol en la calle, caía la pelota en la casa de la hermana, bueno, no voy a ponerle nombre para que nadie se sienta identificado, ¿verdad? Y resulta que no le entregaba la pelota. Se las pinchaba. Claro. Entonces los niños decían, mira la señora, la evangélica, y no decían la evangélica, decían otra cosa, ¿no? Y era conocida como una persona poco amable. Entonces no puede ser. ¿Qué testimonio damos nosotros con una actitud de esa naturaleza? Significa que el fruto del Espíritu no está ahí. Entonces por eso es importante, hermano. Esto tiene que ver mucho con la obra de Dios en nosotros, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que benignidad, acuérdese esta palabra, bondad, integridad, ser íntegro. ¿Sabes lo que significa ser íntegro? Completo. Íntegro, total. No una partecita, sino que íntegro, en toda nuestra área, hermano. Y esto nos permite, el fruto del Espíritu nos permite tener integridad como cristianos. En toda nuestra área, porque podemos ser muy buenos en una área, pero muy malos en otra. No, y esto tiene que darnos equilibrio en todas las áreas. Entonces, la bondad tiene que ver, tenemos que ser conocidos por lo bondadoso, por lo misericordioso. Y ojalá podamos hacer felices a los que nos rodean. Si usted es sinónimo de enojo, de ira, es complejo, es difícil vivir así. Uno tiene hasta miedo de acercarse a esa gente. Uno sabe cómo le va a responder. Justamente. Hay gente, típico, la persona enojada incluso cambia hasta la cara. Entonces, como personas, como cristianos, ¿no es cierto?, debemos tener la benignidad, como Exacto. dice. Airaos, pero no pequéis, dice mi hermano Modesto. David Rojas dice, hoy en día el que es amable lo señalan como anticuado o tonto. Exacto, y es lo que yo justamente. Porque hoy día parece que no hay lugar para una persona amable, bondadosa, gentil. Y nosotros como creyentes tenemos que tener. Son estos frutos del Espíritu en nosotros. Así que tenemos que orar, hermano, para que Dios nos ayude y en estos tiempos eso también pueda florecer en nosotros, ¿no? Este fruto del Espíritu. Bueno, que Dios nos ayude. La verdad es que el próximo jueves vamos a continuar hablando, ya son las 21 horas. Así que esperamos que Dios nos ayude, hermano. Esperamos que esta enseñanza que estamos teniendo, que son sencillas, simples, prácticas, pero que en realidad es importante volver a repasarlas, volver a tocarlas, de tal manera que eso también pueda permitir que nosotros estas disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, el andar en el Espíritu, dejar que el fruto del Espíritu florezca en nosotros, ¿verdad? Llevar fruto, eso es importante. Así que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y vamos a escuchar un temita musical para al regreso tener ya nuestra oración final y orar por aquellos que también nos han solicitado. Que nos escriban, si tienen alguna petición, escríbanos, ¿no es cierto? Algún saludo también, después de la canción estaremos leyéndolo y orando por cada una de las necesidades. Si tienen necesidad de alguna petición, escríbela y luego estaremos orando. Amén, pues. Muy bien, así que le invitamos para compartir una alabanza más y volvemos pronto para la oración. Tú eres nuestro dulce refugio, Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su
su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o destruidez nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús.